Dios les bendiga, queridos hermanos. Un placer estar contigo en este día, querida hermana. Les saluda el pastor Giovanni Maldonado. Hoy hablaremos acerca de el llamado. El llamado que Dios tiene para ti o que ha hecho para ti o que te está diciendo en este momento. Tal vez tienes dudas con respecto en qué área del ministerio Dios quiere que trabajes o quiere que sirvas. Y es importante saber, hermanos, acerca de nuestro llamado. Hablemos primero acerca de un paradigma que hay que tiene que ver con que a quién vamos o a quién llamamos para levantar una iglesia o pastorear. Aquel que está saliendo de un instituto bíblico, que tiene una preparación teológica también secular, o aquel que no tiene ninguna preparación secular o bíblica, digámoslo así. Entonces, a veces yo he visto, personas que han salido de un instituto bíblico y no levantan una iglesia. Es más, ni tampoco pueden trabajar en una iglesia. Les dan una iglesia ya formada y terminan reventando esa iglesia. Lo mismo es personas que no tienen ninguna educación, y que tal vez no tienen ninguna educación, pero hacen un trabajo excelente y levantan una iglesia y también al mismo tiempo revitalizan una iglesia o levantan una iglesia que ha estado caída. Muy bien, pero también están los otros extremos, personas que sí han salido de institutos bíblicos y hacen su trabajo de levantar una iglesia y desarrollar una iglesia. Igual la gente también que no tiene ninguna preparación secular o bíblica y al mismo tiempo eso les impide hacer su trabajo bien. Entonces, ¿cómo resolvemos ese paradigma? Primero, el llamado. O sea, si Dios te llamó, no importa si saliste de un instituto bíblico o no tienes ninguna educación bíblica o teológica, si Dios te llamó, Dios te va a respaldar. Ahora bien, entonces, ¿a quién llamamos entonces? Bueno, aquel que tiene un llamado. Entonces, aquellos que no tienen un llamado, aquellos que tienen un llamado, pero no tienen ninguna educación, son actos para poder levantar una iglesia y poder desarrollarla. Bueno, vuelvo y repito, aquí tiene que ver con el llamado, pero sí es necesario que aquel que no está estudiando se prepare y estudie y se capacita para enfrentar las dificultades mejor cuando esté trabajando en una iglesia o levantando una iglesia. De igual manera, aquel que tiene una educación secular o tiene una educación bíblica, teológica, igual también tiene que estar seguro de su llamado y esas herramientas que Dios le ha dado o que él ha estudiado, las ponga en práctica, porque es importante poner en práctica el conocimiento que hemos adquirido a través de los años. Entonces, para resolver ese paradigma, ¿a quién llamamos? Aquel que está preparado o no está preparado, hay que llamar a aquel que tiene un llamado. Ya que hemos hablado acerca de eso, entonces ese llamado tiene que ser divino, tiene que ser dado por Dios. Entonces, no es, aquí no te llama hombres, aquí no eres el más apto, porque a veces nosotros llamamos en nuestras iglesias a personas que hablan bien, que se pronuncian bien en público, pero que a la hora de ir al campo, de ir a levantar una iglesia, tienen dificultades, tienen problemas. Porque a veces llamamos al que habla más o aquel que sabe predicar más o menos, o tiene ciertas actitudes, decimos nosotros, que está bien que nosotros como pastores nos fijemos en eso, pero tiene que estar seguro esa persona que ese llamado viene de parte de Dios. ¿Y cómo sabemos entonces si ese llamado viene de parte de Dios? Bueno, aquí es donde viene la intimidad que tú tengas con Dios, la intimidad que tiene esa persona con Dios. Porque a veces las personas se enamoran del púlpito, se enamoran de la fama del púlpito o del ministerio, pero no quieren pagar el precio, no quieren ensuciarse. ¿Okay? Muchas veces pensamos que ser pastor solo es estar en el púlpito predicando. No, hay mucho trabajo que hacer. O pensamos que plantar una iglesia ya vamos a tener a las personas listas y que tenemos una casa y que ya levantamos la iglesia. No, un plantador de iglesia no solamente es ir a una casa y empezar a enseñarle la palabra o discipularla. Hay que formarla, hay que empezar a formar esa iglesia. Y eso lleva tiempo. Por lo tanto, ese llamado tiene que ser de parte de Dios y tiene con la intimidad que tú tengas o las personas que van a levantar una iglesia tengan con Dios. Por eso el llamado tiene que ser divino. Ese llamado también tiene que ser confirmado en tus oraciones con Dios.
oraciones con Dios, pero también tiene que ser confirmado por tus pastores o tiene que ser confirmado con tus autoridades y por ti mismo o los hermanos de la iglesia misma, porque ven en ti algo que no ven en otros y tú lo sabes. A veces cuando nos llaman a trabajar o servir en la iglesia, hay cierto temor, hay cierta duda, hay cierta, como que nos bloqueamos y pensamos que no, que Dios no nos llamó a eso, pero vuelvo y repito, aquí viene donde la intimidad que tú tengas con Dios. Eso es muy importante. Entonces el llamado tiene que ser divino, tiene que ser confirmado, pero también tiene que ser específico, querido hermano. Cuando hablamos de plantación de iglesias, aquí viene una gran confusión. ¿Por qué razón? Porque una cosa es un plantador de iglesias y otra cosa es un pastor. No todo aquel que va a plantar una iglesia tiene un llamado pastoral. Y no todo aquel que es pastor tiene un llamado de plantador de iglesia o sembrador de iglesias. ¿Okay? Hay veces que van juntos, pero hay otras veces que van separadas. Por lo tanto, tu llamado tiene que ser específico. Tienes que estar seguro que tu llamado es para plantar o tu llamado es para ser pastor de iglesias. ¿Por qué razón? Porque aquellos que tienen un llamado a pastor tienen ciertas características y ciertas habilidades y dones que les ayuden a hacer ese trabajo pastoral. Pero un plantador de iglesias es muy diferente. Por ejemplo, un plantador de iglesias va a un lugar, ¿okay? Y hablándolo así, le pican los pies por ir a otro lugar, porque es un evangelizador, es un predicador de la calle, le gusta que las personas reciban la palabra, le gusta a él que el evangelio sea predicado. ¿Okay? Y un pastor, sí, predica, sí, a veces evangeliza, sí, pero realmente es como un administrador de la iglesia. No quiere decir que está sentado en su oficina y dando órdenes, no, tiene que ver con que todas las áreas de la iglesia, todos los ministerios de la iglesia trabajen bien. A veces, cuando un plantador se está mucho tiempo en esa área donde él mismo plantó la iglesia, 1 o 2 años, y se pasa de ese tiempo, termina que este plantador termina desechando, él mismo destruyendo esa iglesia que él mismo plantó. Porque su llamado no es pastoral, su llamado es de plantar iglesia, de evangelismo, es un misionero, no es un pastor, aunque los plantadores y los misioneros también tienen que tener ciertas características pastorales, pero tienes que estar seguro de que tu llamado sea específico, o eres pastor o eres plantador de iglesia. Ya que has definido eso, no te costará mucho dejar un lugar de plantación para irte a otro lugar de plantación. Un problema que a veces tenemos los plantadores en términos generales y que al principio del ministerio yo tuve, es que iba en lugar y no discipulaba, no formaba, no organizaba la iglesia. Y algunas iglesias que yo levanté al principio terminaron desapareciendo porque no preparé gente, no formé. Y esa es una cuestión que tú como plantador tienes que mejorar si sabes que es una debilidad. Quedarte en un lugar, preparar gente, discipular para que cuando te toque el tiempo de salir de ese lugar, porque eres un plantador, ya haya gente lista o una persona ya encargada que sea el pastor de ese lugar. Por lo tanto, tienes que preparar gente. Y a veces una debilidad también de un pastor con respecto que si va a ir a plantar una iglesia es que vuelvo a lo mismo, no es, pastorear, le gusta predicar, le gusta enseñar, pero no movilizarse como para evangelizar, como para poder ir al campo y oler a oveja, digámoslo así. Entonces, hay ciertas cuestiones en el llamado, por lo tanto, tienen que ser específicos. Y tu llamado también tiene que ser satisfactorio, hermano. Mira, yo soy carpintero y a mí me gusta que de una troza de madera yo puedo armar un mueble útil, ¿okay? Y eso me gusta. Me gusta formar cosas, me gusta la carpintería. ¿Okay? Casi no lo hago por el tiempo, pero cuando tengo tiempo de hacer algunos muebles que me encargan, me gusta a mí de unas trozas de madera poder formar un mueble. Lo mismo es en la vida cristiana. Te tiene que gustar lo que haces. Si no te gusta lo que haces, tienes un problema. Por eso tenemos un montón de plantadores, pastores, maestros, predicadores frustrados. ¿Ok? Cuando las cosas no van bien, pero si tienes el respaldo de Dios, Dios te va a ayudar.
Pero a veces hay una insatisfacción que en su momento es bueno cuando tenemos un llamado para hacer algo, pero cuando te aburres y ya no te gusta lo que haces, es un problema. Por lo tanto, aquel que es pastor, aquel que es plantador o cualquier ministerio de la iglesia, tiene que haber una satisfacción. Te tiene que gustar lo que tú haces, querido hermano. Así que, hablando del llamado, un llamado tiene que ser entonces de parte de Dios, tiene que ser confirmado, tiene que ser específico y tiene que ser satisfactorio para tu vida. Y si todas estas cuatro características, hablando del llamado, están en tu vida, querido hermano, créame que todas las cosas te van a salir bien. Habrá trompicones, habrá problemas, habrá dificultades, algunas veces te vas a caer, pero como el llamado es divino, como el llamado es de Dios y te gusta lo que haces y sabes lo que estás haciendo porque estás seguro que Dios te llamó a eso, las puertas se van a abrir, Dios te va a ayudar. Por lo tanto, volvemos al principio del paradigma, si te preparas o no te prepares, tienes que prepararte. Más en los tiempos que vivimos, querido hermano, donde el mundo y su cultura está absorbiendo algunas cosas en la iglesia o nos está absorbiendo a nosotros como parte de la iglesia, tienes que prepararte en diferentes áreas, no solamente en la área teológica, sino también en la área secular. Tienes que saber de diferentes temas, porque nuestros jóvenes de nuestra iglesia nos están dejando en ciertos conocimientos que debemos de saber nosotros para entender a nuestras ovejas, para entender la comunidad en la cual estamos, para entender la cultura en la cual estamos. Por lo tanto, querido hermano, te motivo que si Dios te llamó a pastorear y a plantar, que tu llamado sea de Dios, tu llamado esté confirmado de parte de Dios, de tus pastores, de la gente y de ti mismo, que tu llamado sea satisfactorio, ¿ok? Y también que tu llamado sea específico. ¿En qué área Dios te llamó realmente? Espero que te haya servido esta pequeña reflexión hablando del llamado. Dios te bendiga. Te saluda el pastor Giovanni Maldonado y nos miramos otra vez.